Estos son los asistentes el día de hoy. ¿Me están oyendo? Listo, perfecto. Entonces, en el transcurso de lo que vaya hablando, por favor, me interrumpen si hay alguna duda, alguna pregunta. Supongamos entonces que tenemos un niño de 6 meses de edad que consulta por su primer episodio sibilante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un niño con sibilancias 6 meses de edad? En general, en los menores de 18 años que sibilan, el diagnóstico diferencial puede ser bastante extenso. Y entonces tenemos todo este listado donde aparecen algunas causas que van en el periodo neonatal, y estas causas del periodo neonatal están entre ellas la aspiración de meconio, la displasia broncopulmonar, el niño que estuvo en ventilación mecánica prolongada, los niños con problemas neurológicos y trastornos de la deglución que generan síndromes aspirativos, las malformaciones congénitas de la vía aérea, algunos tumores y las infecciones. Pero como estamos hablando en menores de 18 meses, entonces cuando se habla de gérmenes atípicos, ojo, el micoplasma no es uno de los más comunes en menores de 18 meses, pero sí aparece como una posibilidad en ese niño pequeñito de 1 mes de edad tal vez, con sibilancias, y hay que tener en cuenta allí Clamidia trachomatis. La infección parasitaria, la broncoaspiración de alimentos, la anafilaxia, la bronquiolitis obliterante, que es un niño que hizo una bronquiolitis por adenovirus y quedó después de ese episodio de bronquiolitis con sibilancias persistentes y neumopatía crónica. Un niño que haya tenido una aspiración de cuerpo extraño, la parálisis de cuerdas bucales, que no es rara, es común, fibrosis quística, que se manifiesta con sibilancias en el primer año de vida, y ya vimos en el tema de tos crónica, que es uno de los casos importantes que debemos tener en cuenta. Pero definitivamente más del 70% de los niños que están con sibilancias y tienen menos de 18 meses tienen o una bronquiolitis o un asma. Entonces, menor de 18 meses, sibilando, hago ese ejercicio de ver cuál de estas patologías puede estar causando las sibilancias, hago una buena historia clínica, y si finalmente quedo enfrentado a bronquiolitis o asma, ese paciente que de pronto lo tengo en el consultorio o que de pronto lo tengo en el servicio de urgencias, voy a tratar de compensarlo, es decir, le voy a hacer higiene de la vía nasal y de la vía aérea. Voy a medirle la clasificación de Wood, voy a correrle esta evaluación, y entonces, de acuerdo a esta evaluación de la escala de Wood, voy a clasificar si ese niño sibilante tiene una severidad leve, moderada o severa. En esta slide aparece
Fíjense esta puntuación, pero la última modificación de la escala de Wood nos dice que 6 a 8 puntos son moderados, más de 8 puntos son severos. Muy bien, entonces estoy enfrentado a ese niño que está sibilando, que no creo que tenga otra de esas causas de sibilancias, que tiene o bronquiolitis o asma. Y entonces la gran diferencia entre las dos es que las sibilancias en la bronquiolitis son causadas por edema de la vía aérea. En cambio, en el asma, la sibilancia es causada por broncoconstricción. Y si yo le aplico un broncodilatador, un salbutamol, al edema de la vía aérea, el paciente no va a mejorar. Si yo le aplico salbutamol a un paciente con sibilancias por broncoconstricción, el paciente va a mostrar mejoría parcial o total. Entonces, lo que hago es que le coloco salbutamol. En este caso, preferimos utilizar salbutamol inhalado y le colocamos 5 puff cada 15 minutos por 2 horas. Durante 2 horas recibe 5 puff cada 15 minutos. En el protocolo aparece como una opción colocarle salbutamol nebulizado, pero actualmente por efecto de la duda o sospecha en un paciente respiratorio de tener una infección por coronavirus, no está indicado hacer nebulizaciones y por eso preferimos hacer inhalaciones, no nebulizaciones, preferiblemente inhalaciones. 5 puff cada 15 minutos por 2 horas. Muy bien. Entonces, tengo un paciente nuevamente que venía enfrentado al diagnóstico de asma o bronquiolitis, le coloqué salbutamol y al cabo de esas 2 horas, recuerden que primero le hice higiene nasal, después le medí el Wood, le coloco el salbutamol y a las 2 horas le vuelvo a medir el Wood. Si al cabo de esas 2 horas le mido el Wood y resulta que el puntaje de Wood me bajó, me disminuyó 2 puntos, voy a considerar que esa es una respuesta significativa, que el paciente tiene broncoconstricción y lo voy a manejar como un asmático. Si el paciente no mejora al cabo de 2 horas de broncodilatador, es decir, la escala de Wood no disminuyó, no mejoró 2 puntos, voy a considerar que ese paciente es una bronquiolitis y lo voy a manejar como tal. Les insisto mucho en la higiene nasal, porque muchos pacientes llegan, les mido el Wood, les hago higiene nasal y resulta que después de haberles hecho la higiene nasal, mejoran el Wood 1 o 2 puntos. O sea que ese niño tenía dificultad respiratoria por obstrucción de la nariz, de la vía alta. Y de pronto, si yo le coloco salbutamol y no le hice higiene nasal, es posible que el paciente espontáneamente desobstruya la nariz en esas 2 horas y le voy a atribuir mejoría al salbutamol de algo que realmente no fue una broncoconstricción, sino que simplemente la nariz se desobstruyó. Por eso es importante hacer higiene nasal antes de medir el Wood. Muy bien. Entonces, ahora tengo un paciente que tiene más de 18 meses, que viene con un episodio sibilante. Entonces, con un paciente de más de 18 meses, igual, hago el diagnóstico diferencial del listado que vimos, pero todo paciente de más de 18 meses que no tiene una de esas otras causas de sibilancias, no considero el diagnóstico de bronquiolitis y de entrada pienso que puede tener un asma. Es decir, casi el 70-80% de los pacientes que llegan sibilando a urgencias o a un consultorio y tienen más de 18 meses de edad,
tienen un 80% de probabilidad de tener un asma. Siempre nos insisten en medicina, ojo que no todo lo que sibila es asma. Póngale cuidado a todo lo que usted reciba sibilando porque no siempre es asma. Pero se les olvida decirnos que la mayoría de los que sibilan tienen asma. Entonces, no nos dé miedo darle el diagnóstico de asma a un niño que tiene más de 18 meses y en ese caso voy a enfrentarme al diagnóstico de asma viral o asma alérgica que ya vamos a ver. No es tema de esta charla del día de hoy el manejo de urgencias. Cómo se maneja la crisis asmática. Ustedes tienen compartido en el Google Drive una de las conferencias es crisis asmática. Entonces allí pueden ver con más amplitud y con más detalle el manejo de crisis asmática. Este es el protocolo que manejamos en el Hospital Universitario del Valle. Bien, entonces, cuando hay un paciente asmático y ya sé que ese paciente asmático, tengo un paciente asmático que es un niño. Cuando ustedes leen sobre asma, se van a encontrar en general en los humanos con asma, se plantea como fisiopatología varios tipos, varios fenotipos, varios genotipos. Y entonces, por ejemplo, se encuentra que hay asmáticos que se caracterizan por tener en la mucosa respiratoria, se caracteriza porque casi no tienen en su mucosa respiratoria células de tipo granulocítico, es decir, no tiene muchos neutrófilos, no tiene muchos eosinófilos, y se dice que ese es un fenotipo pausigranulocítico. Diferente a otro tipo de pacientes que en la mucosa respiratoria la característica es que estos pacientes tienen gran cantidad de neutrófilos, se les encuentra o se les observa gran daño del epitelio respiratorio, gran cantidad de restos de moco, y se dice que ellos tienen un asma de tipo granulocítico y específicamente polimorfonuclear neutrofílico. Hay otros pacientes que no tienen solamente neutrófilos, sino que además de esto se ve que tienen también eosinófilos y se dice que entonces ellos pueden tener un asma granulocítica mixta, o sea, neutrófilos y eosinófilos. Otro grupo de pacientes casi no tienen neutrófilos o no tienen, y lo que predomina en ellos es gran cantidad de eosinófilos en la mucosa respiratoria. Y otro grupo de pacientes tienen eosinófilos, pero adicionalmente son pacientes que son reactivos en las pruebas alérgicas a algún aeroalergeno. Y ellos tienen entonces asma de fenotipo alérgico. Ahora, en los niños realmente no hacemos esa diferenciación y entonces se dice que los niños son o de fenotipo viral o de fenotipo alérgico. Ya vamos a ampliar ese concepto. Muy importante entonces que cuando nos enfrentamos al diagnóstico de asma, debemos estar claros que en los pacientes asmáticos debemos buscar las sibilancias. La sibilancia es el síntoma más importante desde el punto de vista semiológico para yo definir que hay asma. Recuerden, en el asma hay 3 síntomas importantes: la sibilancia, la dificultad para respirar, la tos. Pero en los escolares y adolescentes, estos síntomas puede que no estén presentes y el único síntoma que puede que tenga el paciente
es dolor torácico. Entonces, muchos pacientes por atrapamiento aéreo, lo único que manifiestan es dolor torácico. En general, en los niños lo que debemos hacer entonces es buscar las sibilancias. Cuando me llega un paciente con episodios respiratorios recurrentes y en esa historia no es claro si el paciente sibila, entonces vamos a hacer este examen, esta maniobra al examen físico, y es que vamos a auscultar colocando el fonendoscopio entre los dedos. Fíjense que la campana queda arriba y el diafragma queda al otro lado. Cojo el fonendoscopio en esa forma, aplico el fonendoscopio en el ápice derecho del paciente, la otra mano está en el dorso del paciente, en la espalda, y entonces le digo al paciente que me ayude respirando con la boca abierta, profundo, y lo que voy a observar entonces es que cuando el paciente expire, yo le hago una compresión al tórax en esta forma, comprimo el tórax, y lo que voy a ver es que el paciente, probablemente el asmático, lo voy a encontrar en esa maniobra de expiración forzada con sibilancias. Si yo lo ausculto simplemente paseando el fonendoscopio por el tórax, es muy probable que no encuentre las sibilancias. Es muy importante en los pacientes que están con un episodio agudo respiratorio hacer esa maniobra de fuelle para que podamos buscar y encontrar sibilancias. Como parte del ejercicio diagnóstico, cuando yo me enfrento con un paciente que por primera vez consulta por el diagnóstico de posible asma, debo pedirle una radiografía de tórax. Y un asmático tiene una radiografía de tórax característica, y es una radiografía que tiene más de 8 espacios intercostales al lado y lado, o sea, tiene atrapamiento aéreo bilateral. Los semidiafragmas tienden a estar un poco aplanados. Al lado y lado, cada ilio es un ilio congestivo, hay congestión parailiar. Y si yo me fijo en la radiografía lateral, este paciente tiene detrás del esternón un cojín de aire, o sea, hay aire retroesternal entre el corazón y el esternón, hay un cojín de aire que me confirma que el paciente está haciendo atrapamiento aéreo. El retrocardíaco del paciente es libre, está lúcido, no tiene condensaciones. Esta es la radiografía típica de un paciente asmático. Pero no le pido radiografía de tórax a todos los pacientes asmáticos. Solo pido radiografía de tórax cuando por primera vez voy a hacer el diagnóstico diferencial. Cada que un paciente llega o consulta por una crisis de asma o lo que considero semiológicamente es una crisis de asma, no le pido radiografía de tórax nuevamente. Es común que los pacientes asmáticos hagan por fisiopatología, ellos producen un moco más espeso de lo normal, y esos pacientes en crisis con esos tapones de moco que genera me pueden producir taponamiento de segmentos pulmonares, y entonces aparecen áreas en la radiografía más opacas que en la lateral veo claramente como hay una banda radiopaca que corresponde a una atelectasia. Es muy común encontrar en pacientes con crisis asmática una radiografía con esa característica. Si yo tengo un paciente en crisis asmática que no está respondiendo al protocolo normal establecido para el manejo de crisis, es indicación tomarle radiografía de tórax para ver si el paciente tiene este fenómeno que es una atelectasia. Si el paciente tiene una atelectasia como esta, en este caso del lóbulo medio, lo que voy a definir es que ese paciente necesita maniobras de reclutamiento alveolar
De lo contrario, voy a tener un paciente que todo el tiempo está requiriendo oxígeno complementario. No mejora rápido y es porque está taponado y atelectasiado. Otro ejemplo de atelectasia. Miren adicionalmente cómo claro se ve ese cojín de aire retroesternal. Doctor, ¿qué maniobras de reclutamiento alveolar se pueden utilizar en los niños? ¿Me repites, por favor? ¿Qué maniobras de reclutamiento alveolar en ese caso podríamos utilizar? Ok, en esos casos hacemos una maniobra que consiste en que el paciente haga expiración, una expiración contra resistencia, es decir, que el paciente haga al expirar el esfuerzo de tener que botar el aire un poco más fuerte. Me explico, como ejemplo es aquel paciente que o aquella persona que va a soplar o inflar una bomba. Cuando yo inflo una bomba de caucho, ustedes van a ver que los cachetes se me inflan. Yo hago fuerza para inflar la bomba y los cachetes se inflan y en ese caso lo que voy a hacer es que, o lo que estoy haciendo es que el paciente está soplando contra una resistencia. En los pacientes asmáticos los hacemos soplar a través de ya sea un equipo diseñado para eso o algo muy sencillo que es soplar a través de una manguera de las que utilizamos para oxigenoterapia. Esa manguera la meto en una botella de gaseosa 2 litros llena de agua con jabón. El paciente sopla y hace burbujeo en esa botella. Lo que está haciendo el paciente al soplar allí es una presión de más o menos 30 centímetros, 20 a 30 centímetros de agua, y esa presión se traduce no solamente en los cachetes, así como los cachetes se inflan, pues la vía aérea, toda la vía aérea se distiende. Y cuando el paciente entonces distiende la vía aérea, genera como una sobredistensión de los bronquios, ese tapón de moco se libera y después de que el paciente hace maniobras de burbujeo, probablemente se le va a generar tos y con esa tos termina de evacuar ese tapón de moco. Eso es reclutamiento. Pero si es un niño pequeño, entonces terapia respiratoria lo que hace es colocarle un ambú y con mucho cuidado lo que el terapeuta hace es que cuando el paciente expira, el terapeuta le insufla suavemente, o sea que le está generando un contraflujo a la expiración del paciente. En esa forma el paciente tiene que soplar contra una resistencia y se va a hacer el mismo efecto de reclutamiento. Esa es la forma como hacemos reclutamiento hoy en día en nuestro hospital. Como parte del diagnóstico diferencial, muy importante, entonces tenemos, por ejemplo, este niño que nos llegó remitido, es un niño que venía siendo tratado por crisis de asma en la periferia. Si ustedes oyen, ese niño, entonces, en la inspiración hace un pequeño silbido y fuera de eso ustedes notan que tiene una tos silbante. Ese niño lo llevamos a broncoscopia y efectivamente tenía el pito de un muñequito en la vía aérea. Este otro niño también venía siendo tratado por asma, no mejoraba y llega al hospital y fíjense, bueno, desapareció allí. Cuando el paciente inspira, en la inspiración
se oye un silbido y ese paciente también tenía un pito en la vía aérea. Entonces, aspiración de cuerpo extraño no es raro, es común y hay que tenerlo presente como diagnóstico diferencial. La gran mayoría de las veces no hay el antecedente claro de que el paciente se atoró con un cuerpo extraño. La gran mayoría de las veces tomamos una radiografía y no es tan claro como esta, que se ve como el paciente se aspiró una puntilla. Son la gran mayoría de las veces pitos plásticos, frijoles, lentejas, maíz, maní, y resulta que ese tipo de cuerpos extraños no se ven en la radiografía de tórax, y ya vimos esta imagen cuando veíamos tos persistente en niños. Esta es la imagen clásica de un tórax más insuflado que el otro, un tórax que en la expiración no se desinfla, y es la imagen típica de un cuerpo extraño retenido de tipo plástico u orgánico que no se ve. Entonces, muy importante, diagnóstico diferencial de asma, cuerpo extraño, aspiración de cuerpo extraño. En los niños mayores de 6 años de edad, mayores de 5 años, o sea, 6 años cumplidos o más, podemos hacer pruebas de función pulmonar. Y lo que les pedimos es una curva de flujo-volumen antes y después de broncodilatador. Curva, flujo-volumen pre y post broncodilatador. Así se pide. No se les pide espirometría simple, se les pide curva, flujo, volumen pre y post broncodilatador. En esos pacientes lo que vamos a encontrar es que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo después de colocarle broncodilatador mejora en al menos 10%. En los niños, 10% de incremento después de colocarle salbutamol es un incremento significativo, y se considera que el paciente tenga ese signo más la clínica, se considera el diagnóstico de asma. Otros hallazgos en las pruebas es que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo dividido por la capacidad vital forzada, menos de 0.8, o sea, menos del 80%, es sugestivo de una prueba de función pulmonar obstructiva. Y en los niños menorcitos, entonces, bueno, antes de eso, utilizando también la espirometría, puedo pedir este tipo de prueba que se llama una prueba de broncomotricidad con ejercicio. En la prueba anterior, lo que iba a demostrar colocándole salbutamol al paciente era demostrar la broncodilatación. En esta prueba, lo que hago es medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, le coloco al paciente a hacer ejercicio durante 8 a 10 minutos en una banda sin fin o una bicicleta estática en un ambiente frío. El paciente, al cabo de 8 o 10 minutos de hacer ejercicio fuerte en un ambiente frío, va a generar probablemente entonces broncoconstricción. Y si yo le mido o comparo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el FB1, antes y después del ejercicio, voy a encontrar que los asmáticos disminuyen el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en más del 10%. Esa es una prueba positiva para broncoconstricción. Y en los niños también podemos hacer otra medición que no es por espirometría, sino por oscilometría. Un oscilómetro es un equipo que el paciente se le coloca esta boquilla en la boca, se oblitera la nariz, se pone una pinza en la nariz, se sujeta los cachetes en esa forma para que cuando el paciente expire no haya movimiento de los cachetes del paciente, de los pómulos, y entonces el paciente respira normalmente
y en esa respiración normal el equipo le está generando unas ondas sonoras, las cuales el equipo recoge nuevamente como si fuera una ecografía de la vía aérea, y en ese equipo se va a determinar entonces, por esa maniobra se va a determinar la distensibilidad de la vía aérea y la reactancia. Entonces medimos la elastancia y la reactancia de los bronquios mediante esta prueba. Hacemos esta prueba entonces pre y post broncodilatador, y aquel paciente que mejora los parámetros de función pulmonar después del broncodilatador se dice que es un paciente con posiblemente asma. Esta prueba la hacemos en niños desde los 3 años de edad y se hace, por ejemplo, muy importante en adultos mayores que no son capaces de soplar o hacer el esfuerzo de una espirometría. Entonces es una prueba que se está haciendo ya hoy en día. En este momento en Cali solo la tenemos en Valle de Lili. Finalmente, entonces, concluyo y digo, este paciente, este niño tiene asma porque es un niño que tiene episodios de tos, sibilancias, dificultad para respirar, porque es un niño que al hacerle el análisis en su historia clínica veo que o tiene antecedentes familiares de alergia, asma o atopia, y en ese caso diría que es un niño con asma alérgica, o no tiene esos antecedentes, pero sí hay el antecedente de que sus padres o tíos o abuelos, cuando eran niños menores de 6 años, también hacían episodios sibilancias o sibilantes con las gripas, con las virosis. Entonces, ese niño lo que tiene es un asma de fenotipo viral. Muy importante, los menores de 6 años de edad son niños que, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada en el tema de tos crónica, los menores de 6 años tienen que hacer en un periodo de la vida, tienen que hacer una virosis nueva cada 3 a 5 semanas. Todos. Aquel niño que con cada nuevo episodio viral presenta tos, sibilancias, dificultad para respirar, aquel niño que hace esos episodios virales y no se mejoran, no cesan, sino que la duración de esos episodios es de casi 4 semanas o más. Ese es un niño que probablemente es asmático de fenotipo viral. Los asmáticos de fenotipo viral, después de los 6 años de edad, dejan de ser sintomáticos. Es decir, todos los humanos, después de los 5 o 6 años de edad, cumplimos con esa cuota de virosis respiratorias que debemos hacer. Todos los niños después de los 6 años dejan de ser griposos, mocosos, y también dejan de ser asmáticos de tipo viral. Entonces, los asmáticos de fenotipo viral, la mayoría son menores de 6 años. Los asmáticos de fenotipo alérgico son en general niños de 4 o 5 años en adelante. Son niños que tienen antecedentes familiares de alergia o asma. Son niños que es posible que además tengan rinitis, dermatitis atópica, y es posible que un niño de más de 6 años, 5 años de edad, que tiene esas características, si yo le hago pruebas de alergia, o sea, un test cutáneo para aeroalergenos, me va a mostrar que es positivo, que ese niño reacciona a los ácaros, al polen, a la grama, a alergenos como la cucaracha. Si ese niño le hacemos un test cutáneo y es positivo, probablemente estamos ante un niño con asma de fenotipo alérgico o atópico. Los estudios han mostrado que los asmáticos de fenotipo alérgico son sintomáticos hasta más o menos los 14, 16 años, es decir, hasta justo después de la pubertad.
Entonces, tenemos asmáticos de fenotipo viral, que son niños generalmente menores de 6 años de edad. Los asmáticos de fenotipo alérgico, que son niños entre los 5 y los 16 años. Entonces, los asmáticos en el mundo entero, el 70% de los asmáticos del mundo son niños. El 70% de los niños asmáticos son de fenotipo viral. Entonces, fíjense que en el caso del asma en pediatría, la gran mayoría del asma en pediatría no es de tipo alérgico. Si yo tengo enfrente un niño que hace episodios sibilantes que mejoran con salbutamol, así ese paciente no tenga signos de alergia ni antecedentes de alergia, ese paciente sí puede ser asmático y es de fenotipo viral. Muy importante tener en cuenta eso. Ahora, tengo un paciente asmático y lo voy a clasificar en su severidad. Dijimos que el asma característicamente es una enfermedad episódica. Hace episodios de tos, sibilancias y dificultad para respirar. Pero ese niño generalmente hace esa crisis y después de más o menos unos 8 o 10 días, la crisis mejora, remite y el paciente vuelve a quedar asintomático. Cuando tengo un paciente que hace ese comportamiento, es decir, que hace crisis y entre esa crisis y la siguiente el paciente está casi asintomático del todo, vamos a decir que ese niño tiene un asma intermitente. Pero puede suceder que yo tenga un paciente asmático que hace crisis y resulta que después de la crisis no llegó a ser asintomático. Este paciente hace crisis, persiste con síntomas, vuelve y hace otra crisis, persiste con síntomas, vuelve y hace otra crisis. Es decir, entre una crisis y la siguiente, el paciente hace tos, sibilancias o dificultad para respirar con el ejercicio o en la noche. Es sintomático entre las crisis. A ese paciente le vamos a denominar como un paciente con asma persistente. Entonces tenemos a los asmáticos, los dividimos en dos: asmáticos intermitentes o persistentes. Independiente de que el niño sea de fenotipo viral o alérgico, voy a clasificarlo en su severidad como intermitente o persistente. Persistente significa que es un paciente que tiene más inflamación en los bronquios que aquel que es intermitente. Entonces, nuestro primer objetivo cuando nos enfrentamos a un niño asmático es convertir a los persistentes en intermitentes. ¿Cómo es entonces el tratamiento de un niño con asma persistente? La primera elección en el tratamiento son los esteroides inhalados y se utilizan en forma persistente mientras el paciente tenga síntomas persistentes. Es decir, va a utilizar esteroide inhalado a diario, más o menos por un periodo de 4 a 6 meses hasta convertirlo en intermitente. Ese esteroide inhalado se utiliza en dosis baja o media por un periodo mínimo de 3 meses, pero generalmente son 4 a 6 meses. Y aparece como aquí cuestionado el que podemos utilizar con ese paciente además Montelukast, que vamos a ver ahorita, hablar un poquito sobre esto, qué pasa con ese Montelukast. Todo paciente que estoy manejando con esteroide inhalado en dosis baja o media para tratar de convertirlo en intermitente, debe saber además cómo utilizar el salbutamol cada que él note que va a desarrollar una nueva crisis. Cada que el paciente inicie con una nueva virosis, cada que el paciente inicie con tos,
o sea, uso a necesidad, vamos a utilizar salbutamol 3 puff cada 2 a 4 horas por 8 días. No debemos formular, no debemos utilizar salbutamol por vía oral, siempre inhalado. Pero ¿qué pasa si me enfrento a un paciente que es muy persistente? Es decir, claramente la mamá nos dice que ese niño, cada que le da una nueva virosis, tiene que llevarlo a urgencias, tiene que llevarlo al médico, le tienen que hacer nebulizaciones, el niño hace dificultad para respirar, pero no solamente eso, sino que a pesar de que el niño no está en crisis, no se puede reír a carcajadas, no puede ni medio correr porque ya comienza a toser. Es un niño que todas las noches o la gran mayoría de las veces en la noche tose, no tiene un sueño tranquilo. Ese es un paciente que está muy inflamado, ese es un paciente que está muy persistente. Y si yo a un paciente que está muy persistente, o sea, muy inflamado, le coloco de entrada dosis bajas de esteroide inhalado, es posible que en 2 meses, cuando yo lo cite a control, la mamá nos diga que ese medicamento no sirve, que el paciente sigue igual, que el paciente sigue haciendo crisis. De hecho, es posible que ni siquiera vuelva en 2 meses a control la mamá porque no está satisfecha con ese resultado. Por eso, recomendamos que ese niño que de entrada notamos, descubrimos que es muy persistente, no le debemos iniciar tratamiento con dosis bajas, sino con dosis medias de esteroide inhalado, y lo debo tener así por lo menos durante 2 a 3 meses hasta que lo vuelva a controlar. Es muy probable que en 2 3 meses, cuando lo vuelva a controlar, la mamá nos diga que ese niño está mejor, que ese niño no ha vuelto a tener crisis, que ese niño tolera hacer más ejercicio y su sueño se ha tornado más tranquilo, casi no tose en la noche. Esa mamá, esa familia se va a hacer adherente al tratamiento. Entonces, en el asma, uno de los problemas grandes que tenemos es la no adherencia al tratamiento. Pero si nosotros somos contundentes mostrándole o demostrándole a la familia que el medicamento sí sirve, probablemente esa familia, esa mamá, va a ser más adherente al tratamiento porque le inicié dosis medias. Entonces, si ustedes consultan las guías de asma, las guías GINA, se van a encontrar que hay un cuadro para los niños donde muestran cuál es la dosis para los mayores de 5 y para los menores de 5 años. Y en ese cuadro, nosotros en Colombia de estos medicamentos tenemos beclometasona, tenemos budesonida, tenemos ciclesonida, tenemos fluticasona propionato y tenemos mometasona. Si ustedes se fijan, las dosis bajas versus las dosis medias, bueno, las dosis bajas oscilan alrededor de 200 microgramos, las dosis medias oscilan alrededor de los 400 microgramos. ¿Listo? Entonces, para uno tener una guía o una cifra más o menos fija y que no me pierde, la memoria no me falle, si yo me aprendo 400, voy a claramente y rápidamente entender que si utilizo dosis por debajo de 400 son dosis bajas, si utilizo dosis alrededor de los 400, 300, 400 o 500 son dosis medias, y por encima de 600 son dosis altas. No recomendamos utilizar dosis altas de rutina o por largo tiempo. Solo recomendamos utilizar dosis bajas o dosis medias.
En la gran mayoría de los niños iniciamos con dosis medias y al cabo de 2-3 meses el niño está mucho mejor y lo pasamos a dosis bajas. Por otros 2-3 meses y al cabo entonces de esos 6 meses de tratamiento, probablemente tenemos a un paciente intermitente. Ya no es persistente, pasó a ser intermitente. Con frecuencia, entonces vemos que en medicina se nos olvida que los inhaladores se deben formular igual que los antibióticos. Es decir, yo no le formulo a todos los niños amoxicilina 5 centímetros 2 veces al día. No, hay que hacer el cálculo según el peso. Bueno, en el caso de los esteroides inhalados, no hacemos el cálculo según el peso, pero sí hacemos el cálculo de que ese paciente va a recibir alrededor de 400 microgramos al día, porque es un paciente persistente, y entonces, para yo darle alrededor de 400 microgramos al día, tengo que ver qué le estoy formulando. Si, por ejemplo, yo utilizo beclometasona, que es lo que nos da el POS, la beclometasona viene en inhaladores de 50 y de 250 microgramos. Y resulta que con frecuencia vemos en medicina que a todas las personas, a todos los niños y adultos, a todos les formulan lo mismo, 2 puff 2 veces al día, de lo que sea. Y entonces resulta que si yo le formulo beclometasona de 50 microgramos, 2 puff 2 veces al día, pues le estoy dando en total a ese paciente 2 puffs de 50 son 100, más otros 100 en la tarde o en la noche son 200. Le estoy formulando 200 microgramos. Una dosis baja, lo más bajo posible. Pero yo no coloqué bien en la fórmula si es beclometasona de 50 o de 250. El farmacéutico le entregó de 250 y yo le formulé 2 puffs 2 veces al día. Pues 2 puffs de 250 2 veces al día son 1000 microgramos. Ese paciente está con dosis altas. Y entonces al cabo de 3-4 meses que regresa el paciente a control, está cushinoide. Ya tiene síntomas o signos sugestivos de que está desarrollando un Cushing. Entonces, es muy importante calcular colocar bien en la fórmula qué inhalador le estoy formulando. Beclometasona de 50 microgramos o de 250 microgramos. Calculo para que el paciente 2 veces al día reciba la dosis alrededor de 400 microgramos. ¿Listo? Budesonida viene en inhaladores de 50, 100 y 200 microgramos. Fluticasona propionato viene en inhaladores de 50, 125 y 250 microgramos. Ciclesonida viene en inhaladores de 80 y 160 microgramos. Entonces, es muy importante saber cuál es la presentación de los esteroides inhalados y calcular cómo los voy a formular. Algo muy importante, beclometasona y fluticasona tienen que formularse 2 veces al día, beclometasona y fluticasona. No sirve cuando los formulo o cuando los usan una sola vez al día, beclo y fluticasona. En cambio, budesonida, ciclesonida y mometasona pueden ser formulados una vez al día. Son efectivos usándolos una vez al día. Eso hace que, por ejemplo, budesonida tenga cierta ventaja sobre los demás. ¿Por qué? Porque existe budesonida de 200 microgramos. Y entonces yo le formulo al paciente simplemente 2 puffs cada mañana. Con eso le estoy dando 400 microgramos. 2 puffs cada mañana por más o menos 2-3 meses.
Y al yo formularle una sola dosis al día, lo que voy a encontrar es que el paciente se hace más fácil el tratamiento que si yo le formulo 2 dosis al día. Utilizar una dosis al día genera más adherencia al tratamiento que utilizar varias dosis al día. Los esteroides inhalados vienen en otra presentación, que es ellos combinados con un broncodilatador de acción prolongada. Ese broncodilatador de acción prolongada tiene ciertas características, y es que su principal característica es que el efecto dura 12 horas. Salmeterol inicia a hacer su efecto aproximadamente unas 3, 4 horas después de haberlo colocado. Su mejor efecto se logra hacia las 6 horas de haberse inhalado y dura 12 horas. En cambio, formoterol inicia su efecto a los 20 minutos, tiene su pico o su mejor efecto más o menos a las 3 horas, y eso hace y dura 12 horas. El formoterol es un broncodilatador mixto, tiene inicio rápido y uso y duración prolongada. Salmeterol inicia lento y tiene duración prolongada. Esa es la diferencia entre ellos dos. Entonces, hace más o menos unos 15 años, hicieron un estudio que se llamó el estudio GOAL, y cogieron pacientes que eran persistentes, y a esos pacientes, a unos les dieron solamente fluticasona y a otros les dieron fluticasona con salmeterol. ¿Qué encontraron? Encontraron que todos los pacientes que usaron el tratamiento adecuadamente, todos llegaron o pasaron de persistentes a intermitentes. Se encontraron que aquellos que estaban con esta combinación con broncodilatador de acción prolongada llegaron un mes antes a estar controlados que los que solo tenían esteroide inhalado. Esa es la diferencia entre los dos. Para nuestro Sistema Nacional de Salud, entonces, formular una combinación de esteroide inhalado con broncodilatador de acción prolongada sí puede hacer que los pacientes un mes antes estén controlados, pero esta combinación es mucho más costosa que utilizar solo esteroide inhalado. O sea que es caro, es costoso para nuestro sistema de salud utilizar combinaciones. Y entonces, solo utilizamos combinaciones de acuerdo a aquel paciente que no está respondiendo bien al uso de un inhalador, de un esteroide inhalado solo. Entonces, un paciente con asma intermitente es aquel paciente que en el día no hace síntomas, es un paciente que casi no usa salbutamol, es un paciente que su función pulmonar es normal, no tiene problemas en la noche con los síntomas de asma, casi no hace crisis, no tiene que estar yendo a urgencias por crisis, y además es un paciente que está en tratamiento y no tiene efectos adversos, o sea, no tiene Cushing relacionado con el uso de los medicamentos. Ese es un paciente intermitente. Aparece entonces este estudio publicado en el 2011. El doctor Fernando Martínez hace este estudio y muestra cómo cuando yo tengo un paciente que ya está pasando de persistente a intermitente, tengo la opción de dejarle a ese paciente esteroide inhalado en dosis baja permanentemente, o tengo la opción de decirle al paciente: suspenda el esteroide inhalado porque usted ya es intermitente, ya lleva por lo menos 2 meses como intermitente, entonces suspenda los medicamentos, y solo cuando usted note que comienza a hacer nuevamente tos o una nueva virosis respiratoria, reinicia el uso de esteroide inhalado con salbutamol. Ese es un manejo intermitente del asma. ¿Qué encontraron en este estudio? Que aquellos pacientes a los que les recomendaron
suspender el tratamiento y usar solo salbutamol, sin esteroide inhalado, solo salbutamol en caso de tos o gripa, encontraron que esos niños, comparados con aquellos que usaron salbutamol y esteroide inhalado, esos niños con solo salbutamol, más cantidad, más porcentaje de esos niños volvieron a ser persistentes, más cantidad de esos niños tuvieron que utilizar prednisolona tomada en cursos porque intentaron hacer crisis severas. En cambio, aquellos niños que suspendieron todo y simplemente utilizaron esteroide inhalado más salbutamol, esos niños, menos cantidad de ellos volvieron a ser persistentes, o sea, se mantuvieron intermitentes, y menos porcentaje de esos pacientes tuvieron que utilizar prednisolona. A raíz de ese estudio, entonces, es muy importante la indicación de que no recomendamos, no formulamos salbutamol solo. Siempre recomendamos utilizar salbutamol y esteroide inhalado en un paciente que es asmático. No recomendamos salbutamol solo. Entonces, ya convertí mi paciente persistente en intermitente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacerle tratamiento intermitente del asma. Y le digo a la mamá, cada que su niño inicie nuevamente con gripa o tos, le vamos a dar salbutamol 3 puff cada 2 o 4 horas por 8 días. Y va a utilizar el esteroide inhalado que veníamos usando al doble de la dosis que traía. O sea, va a utilizar dosis media o alta, pero solo por 8 días. Cuando el paciente tiene inicio de virosis, inicio de crisis de tos y utiliza salbutamol con esteroide inhalado en dosis media o alta, por 8 días no más, ese paciente aborta la crisis, pasa la virosis respiratoria y no volvió a ser persistente. Se mantiene intermitente. Ese es el tratamiento intermitente del asma. Y ya hay artículos mostrando que el tratamiento intermitente del asma sí funciona bien, sí les va bien. Y no solamente en artículos, sino que en la práctica del día a día podemos ver nuestros pacientes de la consulta externa con una muy buena respuesta, y son pacientes que están estables y se mantienen intermitentes. Esperemos que después de esta cuarentena de varias semanas los pacientes hayan seguido juiciosos usando el esteroide inhalado, no se les haya acabado el medicamento y no estén todos ahora nuevamente persistentes. Bien, las guías plantean el uso también de Montelukast. No, una pregunta, es que no entendí algo. Sí. ¿Es el paciente intermitente siempre va a tener el esteroide o lo ponemos solamente en las crisis Una vez con el que el paciente es salbutamol? intermitente, o sea, una vez que tengo un paciente que lleva ya 2 meses por lo menos intermitente, le suspendo el tratamiento diario y pasa a utilizar salbutamol con esteroide inhalado por 8 a 10 días cada que hace un nuevo intento de crisis. ¿Sí? Ese es el manejo intermitente de la... Ok. Entonces, con respecto a Montelukast, Sí, gracias. las guías mencionan que, y la evidencia muestra que si yo utilizo esteroide inhalado y Montelukast, los pacientes necesitan menos dosis de esteroide para llegar a ser intermitentes. Pero las últimas guías, ¿qué dicen del Montelukast? Dicen,
los antileucotrienos evidencian una reducción modesta de los síntomas y mayor necesidad de esteroides sistémicos comparados con placebo. Es decir, cuando yo tengo un paciente que solo le doy Montelukast, no tiene esteroide inhalado, sino que solo le doy Montelukast, esos pacientes con solo Montelukast como monoterapia no les va bien. Y en pacientes intermitentes, ya no persistentes, sino en pacientes intermitentes de fenotipo viral, dicen las guías, en estos pacientes los antileucotrienos mejoran algunos parámetros, pero no reducen el riesgo de crisis. Muy importante. Y de hace más o menos unos 8 o 10 años para acá, entonces comienza a aparecer evidencia y artículos mostrando que los pacientes con Montelukast, una proporción de esos pacientes desarrollan como efecto adverso cambios de comportamiento. En el caso de los niños, los adolescentes comienzan a tener ideación suicida, depresión, ansiedad. Los escolares y preescolares comienzan a tener enuresis, encopresis, trastornos del sueño, pesadillas, problemas de comportamiento escolar, indisciplina, pataletas inusuales. Entonces, hay cambios de comportamiento en los pacientes. Por esa razón, algunos ya no formulamos Montelukast de rutina y solo en contados casos lo utilizamos. Por eso hacemos mucho énfasis en que el tratamiento del asma debe ser saber utilizar un esteroide inhalado muy bien, y casi que el 90 y pico % de los pacientes con eso se controlan perfecto. Entonces, para concluir el ejemplo de cómo tratar a estos niños con asma, tenemos un niño menor de 5 años de edad que probablemente tiene un asma de fenotipo viral. Voy a utilizar con ese niño beclometasona, fluticasona o budesonida. Le voy a colocar alrededor de 300, 400 microgramos al día. Y lo que hago es que una vez que el paciente ya no es persistente y pasa a ser intermitente, es decir, al cabo de unos 4 o 6 meses, le voy entonces a decir al paciente que solo en caso de nueva gripa o tos va a utilizar esta dosis de esteroide inhalado más salbutamol. Y en el caso de un niño mayor de 5 años, los mismos esteroides inhalados, utilizo dosis de mantenimiento alrededor de los 500 microgramos al día. Es posible que al cabo de 2 o 3 meses pueda llevarlo a una dosis más baja, y es posible que al cabo de 5 meses, 6 meses pueda decirle suspenda tratamiento diario, y solo en caso de utilizar, de iniciar una nueva crisis de gripa o tos, entonces utilice por 8 a 10 días esta dosis del esteroide inhalado más salbutamol, solo por 8 o 10 días, y este es el manejo intermitente en estos niños. Lo que hemos visto es que la gran mayoría de los niños utilizando estos esquemas se hacen intermitentes, se mantienen intermitentes, y su asma deja de ser problema. Las guías GINA recomiendan que un paciente que está siendo tratado en esa forma y no mejora, debo considerar entonces llevarlo hasta un cuarto o quinto paso de tratamiento, y en este caso la recomendación es remitir al paciente a un especialista en asma para considerar el diagnóstico o reconsiderar el diagnóstico, para considerar si ese paciente tiene un asma de difícil tratamiento y requiere otros medicamentos, como por ejemplo medicamentos biológicos en los que utilizamos anticuerpos monoclonales. Este es el difunto doctor Marco Antonio Reyes,
ex profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, y él nos explicaba cómo en la cascada inflamatoria del asma alérgica, los los linfocitos T se dividen en TH1 y TH2, y esta línea del TH2 me va a generar inmunoglobulina E, me va a estimular los mastocitos, que finalmente me libera histamina, leucotrienos, prostaglandina, prostaciclina, y me genera inflamación persistente. Entonces, en estos pacientes que son asmáticos de fenotipo alérgico, atópico, lo que voy entonces a optar es que si tengo un paciente que no responde al manejo que hemos descrito, podría considerar en esos pacientes alérgicos o atópicos bloquear en ellos la inmunoglobulina E utilizando un anticuerpo monoclonal como es el omalizumab. Pero sabemos que para que se genere linfocitos por la línea TH2, intervienen interleuquinas como la interleuquina 4, 13, 9, 5. Y hoy en día entonces aparecen anticuerpos monoclonales contra interleuquina 4 y 13, que hace que esos pacientes generen menos TH2, menos alergia y logren controlar no solamente el asma, sino la urticaria, la dermatitis atópica y la rinitis. Y hoy en día existen por lo menos 10 moléculas, anticuerpos monoclonales contra interleuquinas, tratando de modular o modificar la producción de linfocitos TH2 y finalmente inflamación. Recuerden que no debemos utilizar los esteroides o los inhaladores en esa forma. Debemos siempre utilizarlos con una cámara espaciadora. Una cámara espaciadora permite que las partículas al extremo de la cámara, donde yo tomo aire, son partículas en tamaño apropiado para que entren a los bronquios. No debemos recomendarle a los pacientes echar el tarrito del inhalador al agua para ver si ya se acabó. Ese es un método o una práctica que daña el inhalador. No hay ninguna otra opción sino indicarle a las mamás y a los papás que lleven la cuenta de cuántos puff han disparado, ya que un inhalador puede disparar entre 250 y 300 veces, pero muchos inhaladores solo tienen 120 dosis o 200 dosis máximo. O sea, después de 200 dosis, el paciente va a estar inhalando solo gas. Si el paciente no le lleva la cuenta al inhalador, va a llegar un momento en que no se está haciendo nada. Las cámaras espaciadoras tienen o máscara o boquilla. Hay varias marcas en el mercado que tienen boquilla o máscara. Los menores de 4 años deben utilizar la cámara con mascarita. Los mayores de 4 años utilizan boquilla aquí en este punto y ahí colocan la boca. Entonces, el método recomendado es: quito la tapa del inhalador, agito el inhalador, llevo la cámara o el inhalador a la cámara. Si es un niño menor de 4 años, la mascarita cubre boca y nariz. Si es un niño mayor de 4 años, la boca se queda bien apretada alrededor de la boquilla. Hago puff. El paciente respira normal, idealmente por la boca. Si esta cámara tiene en este punto una válvula, vamos a ver que el paciente exhala y el aire de él no entra a la cámara, sino que sale por los lados, vuelve a tomar aire y todo el medicamento vuelve a entrar a la vía aérea inferior. Muy importante esa válvula. Muchos médicos, enfermeras, terapeutas erradamente le dicen al paciente que su cámara vino defectuosa y que es que allí tiene una membrana plástica que no saben por qué está impidiendo que el niño pueda tomar el medicamento.
Resulta que esa es una válvula unidireccional que permite que el contenido sea inhalado y no permite que la exhalación del paciente entre en la cámara. Este tipo de cámaras hechizas tienen como problema ese, que el medicamento entra en la cámara y el paciente sopla dentro de la cámara, se forma una turbulencia y el medicamento se devuelve. Muy importante en el manejo del asma, las recomendaciones sobre actividad física en el niño. Muy importante evitar la obesidad, pero además evitar que nuestros niños asmáticos sean fumadores pasivos, porque un niño fumador pasivo, asmático, por más tratamiento que se haga, no se va a mejorar. Bien, entonces eso es lo que teníamos por hablar de este tema. Vamos